ratas, gusanos, mandriles, ensobrados, parásito, gordo lechoso, mercaderes de la tecla, vendidos, 3%, lo que harás con tu hermana y cuántas cosas más, ¿no? cuántas cosas, sí, criaperros, Conan está muerto. los clones no existen. Bueno, muchas de estas cosas hemos escuchado seguramente en los medios de comunicación y no pasa naranja. ¿Qué podría ser naranja? Y naranja es que te censuren o que uno mismo como periodista ejerza la autocensura. Esto segundo estaría por ver si existe o no en la Argentina. Lo primero, la censura claramente no existe. Vivimos en un marco de libertades tal, por suerte desde el 83 a la fecha, digamos que claramente gozamos de una libertad de prensa, que es el tema que nos incitó, ya desde con otras formas menos democráticas, a hablar la Federation. Y en las crónicas de la Federation de hoy vamos a hablar de esta libertad de prensa que aparentemente gozamos, porque si usted escuchó todas las barbaridades que repetimos nosotros, que se dicen cotidianamente en los medios, y nos hemos olvidado muchas, seguramente coincidirá en que libertad de prensa hay. No sé qué te dijo a vos la Federation, Henry. Y hay libertad de prensa. Lo que sí hay también otras restricciones a la prensa, pero por ahí no tienen que ver con un bozal o una coerción específica por parte del gobierno, sino que las limitaciones vienen por otro lado, ¿no? Eh, si bien el gobierno o Milei reflotó la ley de calumnias e injurias, denunció a algunos periodistas, Ari Lijalad, Viviana Canosa, Pagni, Real. los denunció, claro, los denunció por calumnias e injurias, reflotó una ley que antes era mucho más dura y que Cristina Fernández durante su presidencia morigeró bastante, y eso era realmente un bozal muy importante para los periodistas o los exponía mucho a represalias, ¿no? Por parte de los políticos o miembros del poder que fuesen denunciado por notas periodísticas. eh, no hay en sí, podemos decir que no hay una censura una limitación concreta al ejercicio de la profesión por una iniciativa o medida del Estado o paraestatal, ¿no? Exactamente. Hay libertad de expresión, podemos ejercerla afortunadamente, y cree la Federation, claro, no tiene tanto que ver con un beneficio de Javier Milei o una gracia que él concede en pos de un espíritu democrático que muchas veces evidencia no tener, sino que es un logro, una conquista de la sociedad argentina, se ha consolidado por parte de la sociedad argentina, lo mismo que la paz social, ¿no? Esa elección que se está haciendo en momentos de mucha, por ahí, penuria o padecimiento, y no hay un clima de tensión social, sino que hay una esperanza en las próximas elecciones o cuando se toque votar, ver de qué modo se recambia la situación vigente, ¿no? Coincido en parte con esto, ¿no? Porque es cierto que el ejercicio de la ciudadanía, la gente tendría que entender también que no se da solo a la hora de votar, sino también que se debería ejercer durante el gobierno, ¿no? Porque muchas veces la gente con este tema de las pocas ganas de participar, delega su propia responsabilidad como ciudadano y se transforma tanto en un individuo que el único momento que ejerce la ciudadanía es en el momento de ir a votar. Y después delega en esa misma gente que critica tanto, ¿no? Eso sería interesante para charlar en otra entrega de la Federation. Me parece que este tema Sí, también lo podríamos conversar. Pero en cuanto a la libertad de expresión, yo creo que está bueno porque que exista implica que se está respetando una idea que tiene que ver, que va de la mano del concepto de democracia o de explicar cómo se sustenta una democracia liberal. Y una de las bases de la democracia, justamente uno de los pilares donde se asienta este sistema, es en la libertad de expresión.
porque muchos dirán, bueno, pero ¿con qué derecho dicen que Milei se acuesta con la hermana? Es una barbaridad, están afectando no solo a, no, iba a decir a la intimidad de las personas, pero sería como decir que ocurre eso, ¿no? Pero ya como que se van de mambo con semejantes consideraciones o declaraciones algunos periodistas, pero bueno, uno pone en la balanza el hecho de que la libertad de expresión, si no existiera, tambalearía el sistema democrático y bueno, y ahí justamente pesa más eso que el respeto que se le que deberían merecer. Y a mí igualmente algo me asusta, que tiene que ver con el concepto de autocensura, porque es cierto lo que decimos, me parece, o lo que nos dijo la Federation, que es que en la Argentina hay amplias libertades, ¿no? Y existen libertades de expresión que son muy amplias. Pero esto es lo que se ve en la superficie, porque en realidad hay otro tema que quizás es tan importante y cuando se ejerce es tan grave como la censura, que es la autocensura. Y la autocensura, lo hemos hablado más de una vez acá, ¿quién la ejerce? Bueno, el propio periodista o el comunicador, y pone en la balanza también esa libertad de expresión contra las represalias que podría tener, ya no de forma directa, como, no sé, metiéndolo en la cárcel o aplicando el poder punitivo sobre su persona o sobre el medio en el que trabaja, sino aplicando otras sanciones, ¿no? Que tienen que ver con las sanciones económicas, con presiones de otra naturaleza, carpetazos, operaciones, en fin, hay muchas formas, mucho más sutiles, pero quizás tan graves como la censura, que hacen que los periodistas muchas veces tengamos la tentación de autocensurarnos. Y esto, si se vuelve una costumbre, es tan grave, yo diría, como la censura, porque no se ve. Es difícil denunciar. Sí, ¿Cómo denuncia uno? Ay, me autocensuré, me privé de decir algo o me cuidé porque seguramente me sacan la pauta estatal o vienen algunas empresas con mucho poder y me presionan por otro lado. O como me pasó el otro día, hablé con un colega, está bien, no hay que ser autorreferencial, nos pide siempre la Federation, pero me llamó la atención. Hablé con un colega que después te digo quién es. El hombre tiene una radio que la hace muy a pulmón, y no sé qué comentario hizo en favor de una fuerza política, y el municipio lo llamaron y le bajaron la pauta municipal. Y le explicaban, ¿no? Bueno, lo que pasa es que vos hiciste algunos comentarios sin decirle demasiado, ¿no? ¿A qué se referían? Bueno, pero de alguna manera lo obligaban a callarse la boca con estas medidas. bueno, se me ocurre decir algo que estamos soslayando, y me parece que es necesario decirlo, así lo considera la Federation, claro, que también no hay censura, no hay persecución, como algunos exageran o sobreactúan, ¿no? Porque tenemos una prensa que es muy condescendiente con el poder, eh, no una prensa por ahí, no periodistas, pero sí medios. Y el negocio de los medios está muy, muy concentrado en la Argentina históricamente. Ahora más, en los últimos años se concentró todavía más. Y me parece que hay un tono monocorde, ¿no? En cuanto a lo que se dice, ¿no? Como que hay una formación de opinión un poco hegemónica, un discurso hegemónico al que suscriben los medios más importantes y que está en sintonía con lo que hace el gobierno, y entonces por eso tampoco hay margen, o no hay necesidad quizás de aplicar censura o de perseguir a periodistas, porque hay un disciplinamiento de hecho, como vos hablaste con esa pauta de un partido del conurbano bonaerense. También eso se da por ahí a otra escala en medios nacionales, que no tienen la espalda suficiente por ahí como para presionar con la herramienta de la información a, a- a quienes deciden esa pauta. Y bueno, por ese motivo no es la prensa un factor disonante, me parece, lamentablemente en la sociedad argentina, en la política argentina, ¿no? Hay como un disciplinamiento de hecho, y aparte de los condicionamientos, ¿no? Que tienen la mayoría de los periodistas que tenemos para ejercer la profesión por una situación de degradación de las condiciones laborales, de bajos ingresos.
bueno, también, salvo los contados medios, la mayoría atraviesa algunas dificultades financieras. O sea que la censura o la autocensura es multifactorial. No hay una coerción explícita, pero sí una coerción de hecho por medio de el disciplinamiento de las líneas editoriales de los medios más poderosos y a otra escala de debilidad de los medios pequeños que, como el caso que vos nombraste, no pueden ni siquiera esbozar una crítica contra quien les ha dado una pauta porque se quedan absolutamente desfinanciados. Bueno, Este, en el interior del país, para que la gente tenga dimensión, quien no está metido en nuestro sector, por ejemplo, un pequeño medio depende tanto para su subsistencia de este tipo de ayudas o pautas estatales, en este caso, por ejemplo, de una municipalidad o de algún organismo del Estado, que el solo sí, hecho de que una pauta se les caiga, por ejemplo, a ellos ya les impide, por ejemplo, pagar sueldos, no es que tengan muchos empleados, pero pagar sueldos, pagar la luz, salir al aire, en fin, si es una radio, a ese nivel, ¿no? A ese nivel están tecleando y claro, cada vez la cantidad de medios son más, porque con este tipo de medios, como por ejemplo este que están viendo ustedes ahora, se ha sí, expandido muchísimo, están estos streamings y todas esas cosas, ya, aparte de radio, televisión y todo. Y la torta publicitaria, fruto de la crisis también, cada vez es más chica, el Estado cada vez está menos presente también a la hora de apoyar medios. Entonces, bueno, se pierde esa tendencia a la independencia, ¿no? No existe la independencia y la objetividad, pero esa tendencia por lo menos se nota cada vez menos marcada porque esa dependencia te condiciona absolutamente. Creo que es interesante charlar todos estos temas y ver cómo en realidad los medios, más que nunca, y está cada vez más en la superficie, claro, el hecho de que son ya ni siquiera medios de comunicación, sino medios de propaganda y son una herramienta, en todo caso, del poder real, ¿no? Porque muchas veces se hablaba de los medios como un cuarto poder o del periodismo como un cuarto poder, pero en realidad ya no es el periodismo o los medios el cuarto poder, sino que es el poder real que está, en todo caso, usando al periodismo como una herramienta. Yo ubicaría al cuarto poder, en todo caso, en el mercado, en los grandes grupos económicos que no tienen fronteras, que llegan a un país, hacen inversiones golondrinas, se sacan toda la guita, lo secan y se van, en las grandes empresas, las grandes corporaciones, que no tienen bandera, ¿no? Pero que hoy por sí, hoy están dominando el mundo claramente, lo vemos ya de manera obscena en lo que pasa con Estados Unidos, por lo menos lo que pasaba antes de que Donald Trump metiera mano en un estatismo y control muchísimo más fuerte. No lo vemos sí en China, por ejemplo. En China eso no pasa porque es un Estado fuerte que impide que este tipo de manejos se den, con, por supuesto, graves atentados contra la libertad de expresión, ¿no? Porque ahí, olvídate, te llegas así gusano al premier chino y te termina transformado y te comen los gusanos, ¿no? Casi automáticamente. sí, sí. Son lindos los debates que nos propone la Federation y cuando es en materia de libertad de expresión me parece que nos permite meternos en estos temas. Que afortunadamente vivimos en un país, siempre resalto esto, de mucha paz, de mucha madurez cívica, este, y no olvidar que hay periodistas que, por ejemplo, en países como México, por el narcotráfico, permanentemente están siendo asesinados por el ejercicio de su profesión, o en Gaza, periodistas palestinos que son asesinados en vivo con un bombazo mientras están pidiendo por favor que no les disparen porque están asistiendo a alguien y los matan. Está denunciado por Periodistas Sin Fronteras que hay 210 casos comprobados, 56 fueron matados adrede, intencionalmente, manifiestamente, intencionadamente por las fuerzas del ejército israelí, pero en realidad hay 256 fallecidos desde que comenzó la crisis del 7 de octubre del 2023 ya. Sí, sí, sí. Así que bueno, en un punto celebrar, ¿no? Que nosotros tengamos la paz que tenemos para poder seguir diciendo modestamente lo que tenemos para decir.
Me parece que me desubiqué contando esto porque le he sacado la careta a varios, así que seguramente, no sé si vamos a tener un próximo programa de la Federation, que Dios nos proteja. Me hago Seguro. cargo yo, Henry, no te preocupes. Garilo no tiene No, nada que ver. bueno, Bueno, doctor, muchas gracias. por favor, a usted. Nos Ya vemos está, en ¿no? la próxima transmisión de las crónicas de la Federation. Nos reencontramos entonces también en el próximo programa, en Tendencias, el martes que viene. ¿Y qué más? Y nada más. Bueno, espero que hayan disfrutado de este espacio. Chao. Chao.